Noches con David Cebolla, un amigo increíble, un ser humano excepcional. Él dedica su tiempo a la interpretación, entre un millón de cosas más. También tiene un programa de radio que acaba de empezar con un amigo suyo, que os invito a que escuchéis. Ya luego le pregunto dónde podéis verle. Y bueno, el tema que ha elegido David es el de la amistad. Así que, pues nada, vamos a empezar a ver las preguntas que tiene, a disfrutarlo y a pasarlo bien. Pues la primera pregunta que quería hacerte sobre este tema es ¿qué importancia tiene para ti la amistad, las relaciones con otras personas? Vale, me encanta esta pregunta y gracias, porque la amistad en mi vida ha pasado un desarrollo súper importante, significativo y cambiante. Es decir, yo, bueno, al principio de mi historia de vida, digamos que no le daba la importancia que le doy ahora, y tiene también que ver mucho por el tipo de relación de amistad que yo ahora mismo experimento y que antes experimentaba, desde dónde está mi vida. Cuando yo era más jovencita, cuando somos más jóvenes, cuando somos más adolescentes, creo que la amistad la vivimos diferente. Creo que, o yo por lo menos, la vivo o la he vivido desde un lugar más de sentirme reconocida por mis amigos, de que me apoyen, de que me vean, de que me reconozcan, porque yo todavía estoy en un momento de mi vida en el que no me reconozco, necesito un poco de esa aceptación externa. Y sucede que cuando vas entrando en la edad adulta y tú ya te empiezas a ver, a reconocer, a sentir amado y ya no necesitas tanto eso externo de lo otro, las relaciones de amistad se viven desde un lugar hermoso, puro, muy auténtico, muy real. Yo lo que estoy experimentando con la amistad es algo fascinante que jamás me hubiese imaginado que podría haber experimentado en mi vida. Me encanta porque creo que es una de las formas de expresión del compartir del ser humano que a mí como persona más me llena el alma. Primero yo, el amor hacia mí, la entrega y el reconocimiento por mí misma, pero es que luego está la amistad, o sea, la pongo en el segundo lugar, incluso antes que la familia, porque me doy cuenta que mis amigos me conocen mucho mejor que mi familia. No por nada, sino porque mi familia, bueno, al fin y al cabo está viviendo su vida, yo estoy viviendo la mía y los amigos son como la familia que tú eliges. Las relaciones de amistad para mí están en un punto de importancia muy grande, muy elevado, y reconozco que el hecho de saber que están ahí de forma libre, porque lo cierto es que yo no las vivo desde un apego o necesidad, las vivo muy libremente, dejándonos ser y compartiéndonos cuando sucede y cuando nos apetece, pero ciertamente soy muy consciente de que el simple hecho de saber que están ahí, que forman parte de mi vida, a mí me aumentan la dosis de felicidad que siento dentro de mi ser. Me parece muy interesante todo lo que has dicho y de hecho yo he vivido un tránsito, digamos, una transición muy similar con respecto a la amistad, porque sí he sentido durante mucho tiempo esa necesidad que tú sentías, de necesidad de reconocimiento de otras personas, de aceptación y búsqueda muchas veces de los medios pues, que hoy en día me parecen más contraproducentes para intentar que la amistad crezca y florezca, ¿no? Que es el hecho de pues, inventarte una manera de ser incluso ajena a ti mismo para intentar casar con los demás, pero en ese momento tampoco casas contigo. Entonces, al no casar contigo, nadie puede casar con esa artificialidad. De alguna manera, estemos más o menos conectados con el tema de lo que sentimos o de las energías, la gente lo nota. A lo mejor no sabe expresarlo o no repara en ello, pero se da cuenta de que hay algo ahí que chirría mucho. Es como, ¿qué pasa? De esta persona, ¿qué le pasa? ¿No? Y yo me sentía así mucho tiempo, pero me tardé en darme cuenta de que era eso, ¿no? Y cuando decidí ponerme en armonía, y esto da un poco pie a lo que te quiero preguntar ahora, hubo un tránsito en mí que me llevó a una necesidad de aislarme con respecto a todas las relaciones sociales alrededor para intentar estar un poco más conmigo. En ese tránsito también empezaron a haber personas alrededor que han vivido un poco desde el inicio hasta el final, y eso ha generado también que haya mucho movimiento en las personas de mi círculo de amistad y que de hecho muchas, ante esa nueva aceptación y ese nuevo cambio, hayan terminado alejándose. ¿Esos tránsitos para ti son tránsitos que vives como algo necesario o crees que se pueden gestionar de alguna manera
¿Es necesario que la gente que está a tu alrededor, que ha sido importante para ti, los entienda o no tiene por qué? Yo también he vivido ese tránsito, David, y te diría que siento que es natural y que no es necesario que nos apoyen en ese tránsito los demás externamente, porque es algo tuyo propio y creo que te lo has de regalar a ti mismo, porque también es un proceso de amor hacia ti, de el aprendizaje que conlleva amarse a uno mismo, que estamos todos aprendiendo a amarnos, porque bueno, no nos enseñan, ¿no?, a lo largo de la vida a amarnos, no hay una asignatura que se enseñe en el cole, pero sí Lástima, que... Lástima. Sí, ojalá llegue, igual llega, pero creo que al final todos estamos en ese caminito de aprender a amarnos poco a poco, como podemos, como sabemos, y yo no le daría ninguna, ¿cómo se diría esto? O sea, explicación a nadie acerca de mi momento, de mi tránsito, repito la palabra, interior, y de mi necesidad como ser de transformación, transformacional. Quizá en algún momento sí lo has sentido, te has sentido con la obligación de dar explicaciones, en algún momento de tu vida, quiero decir. A lo mejor cuando somos más pequeñitos, que parece que es como si perdiésemos algo, porque cuando somos más pequeñitos lo vemos como ¡oh, lo estoy perdiendo! ¡No, que esta persona no se vaya de mi vida! Espera, yo le voy a explicar que esto es porque, ¿no? Entonces sí. lo vemos más desde ese lugar. A lo mejor ahí sí necesitamos, fíjate la palabra, ¿no? Necesitamos explicarlo para que permanezca en nuestra vida, para que siga ahí a pesar de lo que yo necesito. Déjame que viva esto y luego vuelvo a ti. Pero creo que luego nos damos cuenta de que cuando vamos creciendo un poquito más, de que no pasa nada, que no es necesario, porque la persona que realmente te ama y te quiere va a estar ahí. Aunque tú te alejes durante años porque lo necesitas, a tu vuelta, esa persona, si ha de estar ahí, va a estar. A mí me ha pasado. Y las que no tienen que estar, que no estén, porque igual ya no tienen que formar parte del camino y está bien. Lo bonito también es que dejemos que eso pase, que naturalmente las personas estén en el momento que tienen que estar y dejarlas no estar, porque igual ya no estamos en el mismo punto energético, en el mismo compartir, y no son ni mejores ni peores que nosotros, simplemente estamos en momentos diferentes. Igual ya no es tan sano que estemos compartiendo juntos y tenemos que dejar que eso se coloque, no colocar, que siempre queremos colocarlo todo en un lugar, dejar que las cositas también se coloquen un poco por sí mismas, confiar un poquito más en la vida. Sí, esa costumbre que tenemos, ¿no? De etiquetar siempre todo y necesitar ponerle el nombrecito de esto es esto, esto es lo otro, este va en este cajoncito, este va en este hueco, esta persona la pongo aquí, esta ya no la quiero. Total. Pero luego la vida es la que te pone delante un poco a las personas que te va tocando. Sí. Encontrarte. Algunas lo sentimos así, nos es más fácil, ¿no? Porque es como, qué persona tan maravillosa, estoy aprendiendo mucho, y otras es como, pero ¿por qué viene esta persona? No quiero esto. Y sin embargo está ahí con el mismo propósito, ¿no? Está con el propósito de que te abras y que veas más en ti mismo, quizás. Y desde ahí aceptes un poco, porque yo tengo la sensación, a medida que he ido viviendo también este proceso, muy parecido al tuyo en el sentido que te preguntaba precisamente, de darme cuenta que llega un momento en que tú tienes que vivir el proceso que necesitas independientemente de lo que la gente que incluso ha podido estar muy cercana a ti piense al respecto. Entonces yo también hay muchas personas que se han alejado de mí en ese sentido, en cuanto han empezado a ver que mis tendencias o mis necesidades eran otras, y luego pues hay algunas de ellas que directamente no han vuelto o se han mantenido en una distancia prudencial, ¿no? Pero yo lo vivo un poco como tú también, en el sentido de, pues así tiene que ser, ¿no? Si esas personas han decidido alejarse y sienten que lo necesitan así, yo no soy quien para decirles lo contrario. Bastante tiempo me he pasado de mi vida preocupándome por qué tenía que decir, cómo tenía que hacer, ahora necesito recuperarle, como para ahora por primera vez estar a gusto conmigo y pensar que las cosas suceden como tienen que suceder y darme ese espacio a mí. Además, mira, por lo que has dicho antes, el hecho de que tú quieras agarrar a una persona para que se quede en tu vida, eso no va a generar una relación de amistad bonita, porque esa relación se va a vivir desde una necesidad. No, yo necesito exacto. Que te quede en mi vida. Entonces ya esa relación no va a ser sana ni enriquecedora. Entonces, no sé, como que creo que es lindo que dejemos que sucedan las cosas y no estemos todo el rato agarrándolas, porque al final no
no se viven desde el mismo lugar. Se viven desde la carencia, ¿no? Eso un poco es, como es el eso problema es. que tenemos de que queremos cosas porque sentimos que las necesitamos porque no las tenemos. Sí. Y que si no las tenemos no vamos a poder ser tan felices, ¿no? Porque en parte eso sí que nos educan en el colegio. Fíjate que no hay una asignatura de eso, pero de manera un poquito más sutil está metido en todos los valores. Esto tienes que conseguir la mejor nota, tú tienes que ser el más responsable de clase, tú tienes que ser el que llegue a la universidad y consiga la carrera y luego ya ahí, bueno, pues todo lo demás, ¿no? Que va unido. La casa, la pareja, los hijos, el yate o el chalet de Miami. Sí, da igual. Entonces es como un ascenso en escala constantemente que te mantienen como una carrera, un pulso constante con la vida y no te lo dicen, pero está, porque socialmente se nos demanda, ¿no? Sí. Y en el momento en el que consigues romper con eso, se encuentra una paz detrás. Eres libre. Que es maravilloso, sí, es completamente libre. Además que, fíjate, hay una cosa que he dicho antes que también me parece súper interesante, que es si tú dejas que esa persona se vaya, sin darte cuenta, estás dejando espacio a que lleguen las nuevas personas que han de venir para mostrarte eso nuevo acerca de ti, que al final somos todos espejos de espejos. Pero si tú quieres retener a esa persona en tu vida, es que tampoco estás dejando que llegue ese algo o esas personas maravillosas que la vida tiene preparadas para ti, para también tu evolución personal. Al final si no dejas que entre lo nuevo, tú tampoco puedes evolucionar como un ser nuevo. Es curioso, sí. Sí, esa expresión además la leí hace mucho tiempo, seguramente la has leído en alguna parte, y me encanta, que es la de para encontrar ropa nueva primero tienes que vaciar el armario. Sí, total. Y es tal cual. Sí. Es tal cual. Entonces, al fin de cuentas, creo que la amistad, la conexión que podemos realizar con cualquier otra persona, incluso podemos encontrarla entre la familia, que mencionabas antes, la familia, también encuentras de repente amigos en la familia, ¿no? Y es una manera o sea, son parte de ti, en el fondo. O sea, si están ahí es porque la vida te los ha puesto, porque son en cierta manera una nueva parcela tuya y independientemente de lo que te produzca, te sigue hablando de ti. Entonces eso es una costumbre que tenemos mucho de sacar los balones fuera, ¿no? De si nos gusta, qué bien, y si no nos gusta, es culpa del otro. Ya, totalmente. Pero en realidad nos está moviendo algo en nosotros. ¿Podrías decirme alguna persona que haya supuesto realmente un reto para ti, la relación? Aunque no hace falta que digas el nombre ni nada por el estilo, pero has tenido una experiencia de y has decidido ir al reto en vez de... ¿De amistad te refieres? Sí, de amistad o de una persona que te ha puesto una persona que te ha puesto la vida por delante. Que hayas decidido en vez de no, a ver, ¿sabes? A ver qué es esto en mí, que haya sido especialmente, que te haya removido. Pues mira, es guay que me preguntes esto primero porque yo no me lo había preguntado nunca, pero me hace colocarme en que sí, en que efectivamente te diría que casi en todas las relaciones que yo he vivido en mi vida, todas las amistades que a día de hoy tienen importancia en mi vida, han sido un reto. Y eso es súper bonito porque me hace darme cuenta que al final nos dan miedo las personas. Nos dan miedo porque nos damos miedo a nosotros mismos. Qué bonita, qué gran verdad. Claro, que cada personita, como tú bien has dicho antes, como nos está mostrando algo de nosotros y todos nos están mostrando cosas que todavía no tenemos solucionadas o a las cosas a las que nos da miedo enfrentarnos o algo que esa persona está viviendo, yo también quiero vivir pero no me atrevo, entonces la odio por atreverse a vivirlo. Y te diría que personas que a día de hoy las amo con locura, vamos, las amo, pero no te imaginas cuánto, y que soy capaz de estar con ellas, que ya no les evito, que ahora les miro a los ojos, ahora las quiero en mi vida, las elijo. Antes me suponían un reto cada una de ellas, pero porque cada una de ellas tenía esa cosita de mí que yo todavía no me había aceptado, trabajado, sanado. Y ahora que estoy sanada, aceptada y trabajada, aun con las cosas que me queden, soy capaz y quiero estar con ellas. Y qué bonito es eso, darte cuenta que no son ellos, eres tú. Sí, todas son un reto, porque yo soy el reto, no ellos, yo soy el reto. Eso es, el reto somos nosotros. Eso es algo que es brutal, creo que es muy revelador cuando te das cuenta. Totalmente. De que eres tú. Sí. La pieza que se mueve y que ellos simplemente son como el aceite o la torquecita que te va para un momento dado y hacer que eso se mueva. Claro, si a mí me cuesta verte, no me está costando verte a ti, me está costando verme a mí. Eso es. Claro, wow. Sí, yo me he dado cuenta además de que todas las conductas que yo he llegado a juzgar por mí en otras personas no son sino conductas que ya estaban en mí.
solo que no aceptaba, o que incluso he tenido puestas en el departamento de no, esto no es sano, no debería pensar así, no debería actuar así. Pero entonces, ¿qué pasa cuando actúas así y de repente te encuentras que lo estás haciendo? Te pones una cadena al cuello a ti mismo brutal. Porque es como, no, esto no debería hacerlo, este sentimiento es malo, o esta manera de actuar, joder, esto es muy egoísta, o esto es muy degenerado, o esto es muy... ¿sabes? Y te etiquetas a ti. Total. Y no te dejas que eso sea. Es más, como no te dejas que eso sea, no te das la oportunidad de mirar de dónde viene eso. Y yo cada vez que me he dado la oportunidad y he abierto la puertecita y he permitido que lo que está siendo sea, sin juzgarlo, me ha sido mucho más fácil luego. A veces son cosas que siguen todavía en mí, pero hay otras cosas que directamente a la hora de mirarlo se han evaporado, de repente han perdido muchísima fuerza, porque la fuerza estaba precisamente en darle yo el contrario, en decirle no. Entonces decían que no, espérate, que ahora voy al doble. Totalmente. ¿Y no te pasa además que sientes como una plenitud alucinante o una satisfacción personal increíble cuando de repente has dicho, joder, esta persona me cuesta, pero va, ha sido? Y cuando ha sido has dicho, wow, o sea, cómo me alegro de haber ido, porque me ha regalado tanto el haberme atrevido ahí. Es como eso que decimos siempre, detrás del miedo se encuentra la vida en su máximo esplendor. Es así, miedo a todo, a relacionarnos, a las personas, al trabajo, a la vida, al nuevo piso, a lo que sea, miedo a todo, pero es que detrás de ese puñetero miedo está la vida diciéndonos, ¿ves lo que yo te quería dar y tú no eras capaz de cogerlo? Es muy guay, es muy guay. El miedo abre las puertas, está debajo de todo también, ¿eh? No es ¿dirías que es un miedo a nosotros mismos? Sí, totalmente. Miedo a nosotros mismos. Miedo a nosotros mismos, miedo a experimentar el éxito, miedo a experimentar la vida en su máximo potencial. Miedo a que al final la vida realmente nos lo está dando todo. O sea, la vida está ahí, totalmente dada para nosotros. Ahí, ese punto que tocas es muy interesante porque nos dicen lo que hemos tenido, o por lo menos yo he tenido muy presente en mi cabeza mucho tiempo. Yo creo que todo el mundo, ¿no? Es algo que se comenta, hemos podido ver en muchas charlas o muchas entrevistas también. La vida te la tienes que ganar. La vida la tienes que sudar, la tienes que sufrir. Igual con los amigos también, ¿no? Si quieres un buen amigo tienes que cuidarlo, tienes que mantenerlo, casi parece que tienes que ir a su casa a lavarlo todos los días, ¿sabes? Y a lavarlo también, por otro lado, que nuestros egos se alimentan muy rápido y muy fácil. Entonces resulta que vives pensando que la vida es dolor, sufrimiento y constante trabajo. Y es verdad que hay que invertir, pero el primero que tienes que invertir es en ti. Lo que pasa es que nos da la sensación de que siempre es complicado y difícil porque nos lo han vendido como una cosa complicada y difícil. Sin embargo, creo que no lo es en absoluto, que realmente todo lo que tenemos, la vida nos lo expone. Y hay mil caminos, claro, aquí hay mucha controversia, ¿no? Porque hay gente que dice, joder, las situaciones de estas personas que viven en estas condiciones o con estas familias en nuestros países, ¿cómo puedes decir que esa gente tiene toda su disposición? Pues yo también lo creo. Yo también pienso que lo tienen. Es una situación mucho más complicada, pero es para que de ahí puedan, yo creo que incluso catapultarse muchísimo más, porque le están poniendo un extremo muchísimo más alto, ¿no? O vete tú a saber de dónde vienen anteriormente. ¿Qué experiencia de vida han de tener aquí? Porque de dónde viene o a dónde van. A lo mejor es su última vida aquí y pasan esa mierda y ya se elevan al máximo. Bueno, vete tú a saber, ¿no? Porque yo no sé qué hay después de la vida, no tengo ni idea. Creo que nadie podemos tener la certeza. Claro. Pero sí. Bueno, pues para cerrar esta entrevista que hemos tenido, yo diría que al final las relaciones, claro que hay que cuidarlas de poquito a poquito, saber que están ahí y entregarles todo nuestro amor, pero estoy de acuerdo con David en que no deben de suponernos un esfuerzo, no debe de ser algo que para nosotros sea complicado o difícil, al contrario, debe de ser algo que nos nazca, que nos apetezca y que nos sea fácil y fluido. Y al final, una relación de amistad, si es realmente pura, libre, va sola y crece sola y evoluciona sola y se transforma sola. Nosotros, al final, nuestro cometido es estar y compartir y amar.